Gloria a Dios. Vamos a buscar en Génesis capítulo 13, versículo 10. Génesis 13, 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Gracias, Señor, te damos por este momento. Te pedimos que te muevas con tu poder, que fluya, Señor, en medio de nosotros, que nos hables conforme a tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Lot miró a su alrededor y vio que en el valle del río Jordán nunca faltaba agua. Y es que antes de que Dios destruyera las ciudades de Sodoma y Gomorra, todo ese valle hasta Zoar era tan hermoso como el jardín del Edén y tan fértil como la tierra de Egipto. Entonces Lot eligió todo ese valle y se fue hacia el este. Así Abraham y Lot se separaron. Bueno, esta historia que sé que muchos conocen nos habla acerca de el momento en el que Lot se independiza de Abraham. Dice la palabra que el Señor le dijo a Abraham: levanta la vista y mira la tierra que te voy a entregar. Es decir, la tierra que sobró, por decir de alguna manera, porque Lot ya había elegido el pedazo que él quería, que era el mejor pedazo de tierra. Entonces le dice: levanta la mirada y mira, voy a darte toda esta tierra que alcanzas a ver para que seas fructífero, para que sea tuya y de tus descendientes. De tus descendientes. Dice que le dijo que así como él le iba a multiplicar la descendencia, también la promesa era que nadie iba a poder en contra de ellos. Entonces, bueno, Abraham, tomando su tienda, se instala en ese lugar. La palabra nos expresa cierta tranquilidad de parte de él. ¿Sí? No, él no tenía como un afán, a diferencia de Lot, y dice que moró ahí y edificó altar a Jehová. Entonces aquí la palabra nos muestra eh, la postura, ¿no? La postura de un hombre que estaba en la conquista. O sea, entendamos eso. El contexto de Abraham es el de un hombre que está buscando ubicarse, es como decir, comenzando un proceso. O sea, él estaba empezando de nuevo, si se puede decir así. ¿Sí? Entonces, mire cómo la forma en la que él interactúa con las circunstancias nos muestran muy claramente cuál es el tipo de relación que él tiene con el Señor. Y de la misma manera, la forma en cómo tú interactúas con tus circunstancias nos muestra cómo tú estás en tu relación con el Señor. Esto es para cada uno, por supuesto. Esto es para uno tener una manera de dirigir los actos, los pensamientos, la forma de cómo al Señor sí le agrada, cómo el Señor espera que nosotros caminemos. Esto es una enseñanza, una tipología de lo que es el ideal de un ser que cree en el Señor, de una persona que camina con el Señor, en el cual se nota que no hay apegos ni siquiera unas intenciones, ¿sí? El Señor a lo largo del camino de la fe nos va a llevar a ese punto, nos lo va a ir enseñando con circunstancias. ¿Sí? Cuando tú te das cuenta de que mejor es dejar que el Señor obre que afanarse cada uno por buscar su bienestar, su bendición. La palabra es muy clara cuando habla de la bendición, que casi nadie la tiene. ¿Sí? ¿Por qué casi nadie la tiene? Porque no se cumple el principio de la bendición. ¿Sí? Uno de ellos es el de la obediencia, pero sobre todo en el enfoque en el que tú
encaminas tus actos, en el enfoque en el que tú estás llevando a desempeñarte, cómo tú te estás desempeñando en cuanto a la intención que tienes con el Señor. Por eso la palabra dice que las bendiciones, las añadiduras, como lo llama también la palabra, vienen después de que tú te enfocas en buscar lo de Dios, el reino de Dios y su justicia. Entonces, aprendemos con esta palabra que para nosotros llegar a acercarnos por lo menos a tener ese tipo de bendición, hay que tener una contextura espiritual que cada uno la tiene que trabajar en el entendimiento de soltarle al Señor el control y de obedecerlo al Señor más allá de tu propio interés. Esto yo sé que es muy fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo. O sea, que la persona, el creyente, o sea, la fe del creyente, que lo lleva a esta persona a soltar sus propios intereses es muy escasa dentro de la iglesia. ¿Sí? Ya se ha enseñado, nosotros estamos aquí buscando a ver qué parte sacamos para nosotros. O sea, usted viene y viene a escuchar, me imagino, a ver qué parte saca de lo que está recibiendo para usted. Y digamos que en sí mismo, viéndolo desde el punto de vista humano, no es malo, ¿sí? Usted se relaciona con las personas que se relaciona buscando una, mejor dicho, las relaciones interpersonales que nosotros tenemos son por necesidades prácticamente. Salvo si acaso la de los padres con los hijos, ¿sí? En la que el hijo no te da nada realmente, pero ni aún así, porque el padre o la madre siempre busca el afecto, ¿sí? En condiciones humanas, naturales y pecaminosas, los hijos se empiezan a convertir para los padres en ese ser al que quieren tener cerca y agradar, y yo trabajo para él, y yo vivo para él, y mi felicidad es su felicidad. Y todo esto humano normal, que se ha normalizado, pero que en cierta manera está alimentando algo tuyo, ¿sí? Una necesidad tuya, y así se hace todo en la vida. El camino del Señor es distinto, ¿sí? Y como el Señor me ha colocado aquí a mí a enseñar, como el apóstol Álvaro mencionaba, es, es ir generando una, una molestia. O sea, yo a usted le estoy generando una molestia para que usted salga de su mentalidad con la que ha venido caminando a lo largo de su vida y para que le dé lugar a una nueva forma de pensar, ¿sí? Entonces, si bien éramos así, o sea, Lot, digamos que representa la naturaleza común, corriente del hombre que busca lo mejor para sí mismo. Eso se ve en todos lados y ni siquiera se puede juzgar ese tema porque pues es normal, ¿sí? Pero ¿qué aprendemos nosotros? El desempeño de una persona que está siendo guiado, que está bajo el mando, como lo hemos venido trabajando en estas semanas, del Señor. Cuando uno está en esa perspectiva, que por supuesto para eso se necesita que usted esté pegado en la relación con el Señor, ¿sí? O sea, para uno llegar a ese entendimiento de avanzar soltando cosas, uno primero tiene que tener un entendimiento acá, una revelación, porque yo no le puedo decir a usted que lo que a usted le importa no es importante, si a usted le parece que es importante, ¿me hago entender? O sea, es algo que no se va a dar salvo que el Señor en la relación, en la intimidad, vaya modificando. Entonces, cuando uno se expone a esa presencia del Señor eh, y cuando uno en obediencia y por la fe empieza como a acercarse y decirle, Señor, ¿cómo quieres que yo mire esto que sucede? ¿Cómo quieres que yo identifique o discierna esto que me está sucediendo? Es cuando el Señor empieza a mostrarte. No es como que el Señor te va a quitar un desapego o te va a quitar un interés de forma mágica, ¿no? Pero tú empiezas a entender, ¿sí? Es así como funciona. Mire, esto ojalá que usted le ponga la atención porque mucha gente pasa su vida en la iglesia detrás de cosas que las entienden mal, que entienden el mecanismo de Dios mal y entonces dicen, no, pero es que yo tanto que le he pedido al Señor tal cosa y no me la cambia.
el Señor te está hablando, ¿sí? La forma como es, tú te expones a su presencia con fe y Él te muestra, ¿sí? Te da la claridad. ¿Se quitó la situación? No se quitó la situación, permanece. Pero empiezas tú a obligar de alguna manera a tu carne, a tu mente, a dar un paso hacia la mentalidad que ya entendiste, ¿sí? Por ejemplo, si tú tienes un apego, si tú tienes una, una sensación de necesitar algo, de aferrarte a algo, cuando tú entiendes esto, por ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo, uno de muchos, tú entenderás que, Señor, yo me siento apegada a esta cosa, a esta persona, a esta acción, no sé, voy a soltar. Me obligo a mí mismo, por decir, me disciplino a mí mismo en el sentido de decirle, Señor, yo tomo el control, perdón, toma tú el control, yo te entrego a ti el control de esto. Si usted tiene hijos y tiene preocupaciones extremas con el tema, puede funcionar, ¿sí? Si usted tiene necesidades económicas, suéltelo, suéltelo delante del Señor. Si usted tiene necesidades, problemas en su salud, afanes, lo que sea que usted esté enfrentando, temas laborales, lo que sea, la mirada correcta es ponerse en la postura de ser uno el que recibe la peor parte. No sé si se entiende, ¿sí? O sea, Lot, cuando le dijo, escoge tú, es como decir, si me quieres dejar lo peor, no importa, ¿sí? Me pongo en la posición de recibir la peor parte porque el entendimiento de Abraham que tenía en su fe le hacía tener la claridad de que su bendición, su bienestar, el resultado, el desenlace de lo que estaba por venir dependía únicamente del Señor. Abraham era, era precursor, digamos, de una relación, ¿sí? Inclusive se puede decir que fue precursor de la relación de los otros, o sea, de sus familiares, de la gente con la que él estaba, y eso lo ponía él en una condición de conocer con quién estaba tratando. Él conocía al Señor, conocía de su poder, ya lo había visto. Lot era una persona que había visto lo mismo que Abraham, pero no había sido, eso es como cuando tú miras que alguien logra y cuando tú miras que alguien avanza. A veces uno puede decir, así es que fulano de tal hizo tal cosa y le funcionó. Eso es una cosa, pero de ella que a ti te haya funcionado es distinta. Entonces la posición de Lot era más o menos esa, como notar lo que sí le funciona a Abraham, pero no era su propia vivencia, no era su propia experiencia. Una persona que tiene fe, una persona un poco más apercibida, que Lot, o por lo menos no tan ligado a sí mismo, porque él todo lo que hacía lo hacía en pos de sí mismo, ¿sí? Él se puede decir que él servía a Dios por, por interés personal, pues se hubiese dado cuenta, ¿sí? Que es lo que ojalá debería pasarle a la gente en la iglesia, porque no de gratis somos una comunidad, ¿sí? O sea, usted no está recibiendo la palabra solo en su casa. Sí, bueno, ahora con la tecnología se puede, pero eso no es lo bíblico. O sea, esas son condiciones o oportunidades que se dan eh, que pueden funcionar hasta un punto, pero que si tú dejas de congregarte, como dice la palabra, como algunos tienen por costumbre, no te estás pegando al modelo y el modelo es social, ¿sí? O sea, el Señor Jesús andaba en sociedad y eso permite que tú mires conductas, permite que tú mires ejemplos a tu alrededor de la gente que se le nota su experiencia en la fe, ¿sí? Por ejemplo, eh, a mí me ocurre así, y sé que a usted también, cuando usted mira a una persona que está contenta, ¿sí? Que no todo el tiempo, nadie está contento todo el tiempo, pero que su estado general es tranquilidad, que se lo ve servir al Señor con amor, uno nota cierta tranquilidad, uno entiende que ahí algo de esto tiene que estar pasando, ¿sí? Pero también en la iglesia se ve gente que vive, que se le ve la cara acongojada, ¿sí? Entonces, si a ti no te pasa que tu vivencia tú la canalizas a que te sea fructífera,
pues muy seguramente en situaciones determinantes como la de Lot, elegirás bajo ciertos criterios distintos a los de la confianza en el Señor, a los de la relación con el Señor. Y así la gente escoge pareja, así la gente escoge trabajo, así la gente organiza sus horarios bajo ciertas prioridades distintas a las prioridades, a lo que se reconoce como que tú tengas la confianza en el Señor. ¿Sí? Entonces uno trata de buscar siempre lo mejor, y buscar siempre lo mejor en manos humanas no termina resultando de buena forma, según estas palabras que estamos entendiendo aquí. ¿Sí? No porque no sea, si era. La parte de Lot dice que era tan hermoso ese lugar, tan fértil como el huerto del Edén, que es en su esencia el tope de lo mejor. ¿Sí? Que creo que en esta época de la Tierra no hay un sector, y eso que usted sabe que hay buenos paisajes y buenas tierras en el mundo, ¿sí? Pero ya no lo hay así tan hermoso, tan perfecto, tan fértil. Entonces sí, Lot se quedó con la mejor parte, pero no vio la mejor parte que era eh, lo de Dios, ¿sí? El tema sí está también en que él se equivoca en tener a su tío, digamos, a Abraham, se equivoca en no valorar lo que tenía al lado, ¿sí? Por supuesto, pero digamos que la voluntad del Señor hubiese sido la independencia. Lot tenía que haber podido, ¿sí? Con su relación personal con el Señor. Lot tenía que haber aprendido algo de ello, ¿sí? De lo que él veía en Abraham. Entonces, aquí no sucede eso, ¿sí? Ellos se separan. Este suceso usted lo conoce o si no, le cuento. Trasciende hasta el día de hoy, ¿sí? O sea, no solamente se quedó como en la vida de los personajes, sino en los pueblos hasta hoy. Eh, y entonces aquí uno mira una cosa importante para que usted la tenga en mente. Ambos tenían fe, pero eran dos personajes que tenían un tipo diferente de fe. ¿Sí? Entonces, claro, yo sé que usted está aquí porque usted tiene fe, pero mire a su alrededor. ¿Sí? La gente tiene diferente tipo de fe. Por eso usted ve gestos de otros que no son los suyos. ¿Sí? Y muchas veces el gesto de fe de una persona al otro le parecerá exagerado, ¿no? Para que usted vaya analizando y se dé cuenta de lo mucho que le falta. O sea, ¿por qué? Porque sobre todo cuando la gente lleva años en esto, en el camino, quiero decir, eh, se acomodan como en esa posición y no se dan cuenta de lo mucho que le falta. Le pongo el ejemplo. A mí a veces el Señor me ha llamado la atención en ese sentido. Que uno mira a alguien que llega nuevo, que lleva muchos menos años que uno, y llega con una actitud mucho mejor, con una disposición mucho mejor, ¿sí? Que, que hace las cosas con más dedicación, con más empeño. Entonces, si uno está viendo esto, acatando la enseñanza, uno se va dando cuenta y uno dice, delante del Señor yo no me puedo perjudicar de esa manera, porque la palabra habla acerca de esto. Hay un pasaje que no lo recuerdo bien, pero habla acerca de que lo que hacen los otros, digamos, parafraseando, eh, te exponen a ti, o sea, a ver cómo lo digo, no sé si se entiende, o sea, como que las otras personas ponen la vara más alta, ¿sí? Ponen el estándar más alto. Y entonces tú tienes que darle la talla al Señor, porque hay gente que lo está haciendo mucho mejor, porque hay gente que tiene más amor por el Señor, más que tú, ¿sí? Esto, gracias a Dios, es fácil de notar, como decíamos la predicación anterior, creo. Es fácil mirar cuando una persona está apagada. Más fácil es fingir, más fácil es, mejor dicho, no, eso salta a la vista. Cuando la persona está apagada se nota, ¿sí? O sea, cuando hay falta de amor por el Señor, por la obra,
a ti se te va a notar, igual que a mí, ¿sí? Hay falta de interés y todo lo demás. Entonces, diferencias en la fe, ¿sí? Entonces, como esto es una escuela, esto es un curso, tenemos que ir al ritmo. Yo le invito a usted a que vaya al ritmo. A veces en este trabajo que el Señor me permite, a veces uno empieza a molestar a la gente, ¿sí? A apoyar a la gente con el sentido de la enseñanza, con el sentido del amor. Uno le dice, mire, haga esto, le hace las recomendaciones y la gente no, a veces no corresponde. Hay unos que sí, ¿sí? Ese es el problema, que hay unos que sí. Entonces los que no se van quedando atrás. Por eso tú estás en tu vida haciendo cosas escasas y los resultados de lo que tú recibes de parte del Señor son escasos, porque acá le estoy dando la fórmula, le estoy puyando, le estoy molestando, tú puedes hacerlo mejor, tú puedes esforzarte más en tu fe, porque yo no estoy hablando de que te esfuerces físicamente ni nada de esto, que te esfuerces en tu fe, que esa fe, si tú la esfuerzas, te lleva a tomar posturas distintas, ¿sí? Cuando yo estoy llena de fe, yo digo, tengo que estudiar más, tengo que buscar más la presencia del Señor, ¿sí? Me impulsa a moverme, ¿sí? Me mueve a obras. Entonces, la gente está en distintas posiciones, aún entre familias, ¿sí? Aquí hay gente que los hijos están mejor que los padres en cuanto a fe, ¿sí? Esposas que están mejor que los esposos en cuanto a fe, por ejemplo, y viceversa. Entonces, si la persona detecta eso, si es entendida, si le interesa esto, pues se moverá a, a avanzar, a seguirle el ritmo al Señor. Si usted es apercibido de estas cosas, acata la enseñanza, le interesa, usted cuando yo lo moleste, cuando yo lo fastidie, entre comillas, porque yo no ando detrás de nadie, pero cuando yo le haga una amorosa exhortación, ¿sí? Pues usted va a decir, voy a hacer lo que me está diciendo, voy a esforzarme más en cumplir, en hacer, porque es para el Señor, entienda eso, ¿sí? Por eso es que en tu actuar diario se nota tu entendimiento. Cuando una persona hace las cosas mediocremente, resalta, sí, es como tener una hoja y resaltar que no has entendido delante de quién estás. ¿Sí me hago entender? Entonces mira que la conducta va modificando. Tu nivel de fe, tu entendimiento, lo que tú has logrado en esa fe que el Señor ya te dio, va cambiando y debe cambiar. Y si usted no mira un cambio, mire, esto pues gracias a Dios que el apóstol lo mencionó en estos días, así que me siento con el aval de decirlo. Si usted no mira un cambio, ¿sí? En su mentalidad, no en su entorno, ojo, no que, no es que yo le he pedido al Señor que me funcione tal cosa y no me funciona, no. Si usted no nota un cambio en su mentalidad, que ya sea más temeroso del Señor, que sienta más amor por la obra, que no venga acá con lo último, que no le dé al Señor las minucias, porque usted está delante del Señor. Todas esas cosas que son, mencioné tres entre muchas, mejor váyase, porque ya le digo yo que usted está perdiendo el tiempo, ¿sí? Porque la palabra tiene que dar un fruto. Entonces la iglesia tiene que llenarse de gente que tiene fruto, ¿sí? Ya está en usted si le coge el hilo o no, si hace ciertas modificaciones en obediencia al Señor para seguir avanzando, ¿sí? Porque la incredulidad de algunos contrista el espíritu en este lugar, ¿sí? Se vuelve una piedra en el zapato. A mí, pues el Señor, o sea, usted entienda, cuando yo hablo de mí es porque yo estoy administrando esta casa pequeña del Señor, ¿sí? Y entonces a mí me toca estar como en el sentir de Él, ¿sí? Me toca.
Entonces, cuando yo miro y miro flojera en algunos, y miro falta de entendimiento, miro que no la cogen, que vienen por las razones equivocadas, se convierte en un estorbo, ¿sí? O sea, para mí no, ni vaya a pensar usted que ojalá vaya para que me llene el puesto, no. Es preferible estar con la gente, así sean menos, que está conectado. Entonces yo esto se lo digo para que ojalá usted se conecte, ¿sí? Y si no, váyase, ¿sí? Pero ojalá, por bien suyo, ojalá usted se conecte. Porque si no, esta práctica de los domingos, por ejemplo, ¿sí? No le va a servir para nada. Entonces, más le vale dedicar estas 2 horas de su vida a otra cosa, a dormir, no sé. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque tiene que haber un cambio, ¿sí? Porque es que no basta con que tú digas que crees en el Señor. Y aquí está clarísimo, el Señor expone de una manera hasta cruel a estos dos personajes. Mire la diferencia, ¿sí? La diferencia de pensamiento. El uno preocupado por lo suyo, ¿sí? Y aquí hay gente así. Sus preocupaciones, es chistoso porque, bueno, no, mejor no digo eso porque de pronto delato sin querer, ¿no? Y no quiero irrespetar a nadie, pero a veces uno mira que la gente es que el Señor me bendiga para esto, para mis placeres, para mis bendiciones terrenales, y eso es incorrecto, ¿sí? Entonces sí, tienes fe, pero no tienes la fe suficiente para conectarte a la voluntad del Señor, para meterte en este fluir, ¿sí? En este, ¿cómo se puede decir? En este río que tiene que es caudaloso, ¿sí? El Señor está llevando, a muchos de nosotros nos está empujando, ¿sí? Y si tú no nadas con la corriente, te empiezas a estropear, a golpear, ¿sí? Entonces, analice, cada quien tiene que analizar para qué te está sirviendo eso que tú tienes, ¿sí? Ojalá que tú quieras mejorar. Mire, el Señor a veces es tan bueno que hasta te permite, ¿cómo te puedo decir? Te está hablando, ¿sí? Te está hablando, te está incomodando, te está diciendo, quiero que avances, quiero que salgas de la mentalidad. El apóstol Álvaro lo menciona en estos días, o sea, una cosa es el creyente que se enfrenta a la vida desde su alma, ¿sí? Anímicamente, y otra cosa es el creyente que se enfrenta a la vida desde su espíritu, ¿sí? Tomas una contextura totalmente diferente, ¿sí? Y canalizas lo que tú haces, el pensamiento por ahí. Entonces, a varios el Señor les llama la atención, a varios el Señor les dice, les habla, y no todo el mundo le coge al Señor. ¿Cogerle a qué, pastora? Que me perdí de la predicación. ¿Cogerle a qué? Porque ya parece que cambió de tema usted, no. Cogerle a cómo debes vivir tu vida de fe, ¿sí? Que tú estás delante del Señor. Abraham tenía claro eso, ¿sí? No importa si me toca la peor parte, yo estoy con el Señor, ¿sí? Yo tengo claro que a mí quien me sostiene, quien me levanta es el Señor. Dejas de ser una persona pretenciosa, una persona que va en pos de sí mismo y empiezas a notar que ni siquiera tienes que defenderte, pero sí te obliga, esta postura te obliga a darle lo mejor al Señor. Por eso cuando la palabra dice hacer todas las cosas como para el Señor y no como para los hombres, eso va más allá de lo que uno lee, ¿sí? No es como que, ay, sí, yo voy a hacer las cosas, mi trabajo con amor, sí, claro, pero tú tienes que tener la conciencia de que tu pastor, mire, esto es tan tenaz, es bíblico lo que voy a decir. Si tú miraras a tu jefe, por ejemplo, ¿sí? La gente que tiene problemas con sus jefes, como autoridad impuesta por el Señor, o mejor aún, como si fuera Dios mismo, ¿sí?
sin que eso se confunda, por supuesto, ¿sí? Si tú lo vieras así, dejarías de hacer un montón de cosas que tal vez hagas, ¿sí? Si tú vieras a la persona que te dirige espiritualmente en el mismo sentido, te aseguro que te pegarías mucho más a esa dirección, honrarías mucho más lo que el Señor ha dado, etcétera, ¿sí? Y así todas las cosas, pero claro, es sencillo decirlo, pero vaya, hágalo. ¿Cómo usted va a diferenciar su conducta? En mi caso, mi conducta. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo vivo yo? Hasta el estado de ánimo te puede hablar de esto. Las preocupaciones te hablan de esto, ¿sí? Entonces usted se da cuenta y dice, no, a mí me falta confiar en el Señor. Yo sí le he creído al Señor, he caminado con Él hasta aquí, pero me falta confiar en el Señor. Vivo atormentado, vivo en pelea, vivo en una sola riña con mis familiares, eh, vivo acongojado, vivo deseando, ¿sí? Pero te falta confiar más. Acuérdese de una cosa, que lo que va a suceder en tu vida es por la fe que tú tengas, ¿sí? O sea, la calidad de tu fe el peso que tengas tú en la fe es el que mueve el poder del Señor a tu favor. Por eso te conviene mejorar en esta área, ¿sí? Entonces tú ya no dices, no, mire, ayúdeme a orar, lo que pasa es que me pesa esto, me pasa esto, tengo este problema, sino que tu fe te mueve, ¿sí? Y yo le invito cariñosamente a que usted lo maneje así, ¿sí? Mire Jacob. Jacob de una batalla en su fe tremendísima. Como decirle, Señor, yo logro que tú me bendigas, que tú estés de mi lado porque lo logro, ¿sí? Mírame en mi fe. Anhelo eso que tú tienes. Es diferente al creyente que está ahí con sus problemas, con sus limitaciones, sin poder avanzar, sin poder ver sin que esas cosas el Señor se las solucione, porque cuando nosotros hablamos de que a Abraham le tocó la parte mala, digamos, entre comillas, de una tierra, es como decir que el Señor me solucione, ¿sí? No sé si se entiende, ¿sí? O sea, cuando usted tiene una dificultad y yo le digo esfuerces en la fe, le falta confiar en el Señor, es deje de esforzarse en su propio ser, deje de cansarse y deje que el Señor le solucione. Mire cómo opera la relación de Dios con Abraham. ¿Quién es el proveedor de Lot? ¿Y quién es el proveedor de Abraham? Bajo la luz de esta palabra, ¿sí? Para no andar manipulando, porque uno a veces dice, no, es que yo quiero conseguir esto, es que quiero lograr esto, ¿sí? Hasta en el servicio es así. La gente piensa que pensamos, me voy a incluir, pensamos que uno es el que se tiene que sostener, que uno es el que se tiene que defender. Y no, ¿sí? Y el Señor deja atrás a mucha gente que ha pensado así y sigue demostrando que es Él el que te pone y que si Él no quiere, Él te quita, ¿sí? Y lo que te ha dado igual. Y lo que tú no tienes, yo se lo digo y se lo repito con amor para que usted anhele tener la revelación del Señor para su vida, para que pueda tener un enfoque al cual avanzar. Lo que tú no tienes, que le pides al Señor, es voluntad de Dios no dártelo. ¿No lo has entendido? Porque si tú no lo entiendes, piensas que es que el jefe, piensas que es que la oración de la pastora no pudo, lo que tú le pediste, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, tampoco pudo tu propia oración, ¿sí? Porque si tú vienes a pedirme, supongo yo que tú también estás orando en el mismo sentido, ¿verdad? Entonces, es voluntad de Dios no dártelo. ¿Qué hay que mover? La voluntad del Señor a que te lo dé, ¿sí? Si es su voluntad. Hay que mover al Señor con nuestra actitud de confianza a que Él se haga cargo de eso. Entonces yo le pregunto,
¿No te falta de pronto confiar un poco más en el Señor? Para que Él te mueva las piezas a favor tuyo. Pues yo creo que sí, sí. Yo creo que sí te falta a ti eso, y a mí. Pero le hablo, mire, esto es tan chistoso, tan desnudante, que yo le hablo también en la situación de que a mí el Señor, a veces a las malas, digamos, por la enseñanza que Él tiene que darle a uno, se lo hace entender, ¿sí? O sea, desde la propia experiencia, quiero decir. Que no le voy a contar qué, pero sepa que uno está en la misma situación suya y que ese trabajo de enfoque que usted tiene que hacer, también lo tuve que hacer yo y también lo tuvo que hacer todo el mundo, ¿sí? Si quiere ver algo del Señor. Entonces, Señor, cambia mi mentalidad, porque es que yo soy tan duro, ¿sí? Porque hay gente que está peleando con la dureza de su corazón. Señor, ¿por qué yo no puedo recibir la palabra? Identifico dureza en mi corazón. El Señor lo mostraba la otra vez en una oración profética. Están recibiendo la palabra, pero no pueden recibirla, ese alimento, no los alimenta, más bien dicho, ¿sí? Porque están en murmuración, porque están altivos, porque hay unas condiciones que no permiten que tu vaso sea receptivo, receptor de ese nutriente, ¿sí? Entonces tu relación es delante del Señor. Señor, más me tengo que esforzar, ¿sí? Mejor voy a hacer las cosas para ti, mejor me voy a presentar delante de ti, porque es que Él es tu parte. Si no lo has entendido hasta ahorita, como le digo, hay dos opciones, que lo termines entendiendo o mejor váyase, ¿sí? Si tú no has entendido que el poder que nosotros tenemos, digamos, ¿cuál es el poder que yo tengo? Que el Señor es mi acudiente, que Él es el que me abre las puertas, que puede haber gente con mejores condiciones, mejores oportunidades, pero a mí eso no me determina, sino lo que me quiera dar el Señor, ¿sí? Que si yo estoy en el servicio o que si yo tengo una condición privilegiada, que la tengo, gracias a Dios, es porque Él me la quiso dar. Si yo no entiendo eso, entonces es por mí. Equivocadamente podría pensarse así, pero no, ¿sí? Y el día que Él me lo quiera quitar, me lo quitará. ¿Me hago entender? A ver si no cambia mi postura y yo no digo, Señor, yo quiero que tú me sigas ayudando, me sigas bendiciendo. Al único que yo tengo que agradar es a Él, para que Él me siga, eh, ¿cómo se puede decir? Patrocinando, tal vez, ¿sí? Para que Él siga impulsándome, apoyándome y usted también. Entonces, ¿dónde queda su dejadez en la relación con el Señor que tiene? ¿Dónde? ¿Cómo va a lograr esto si usted está en esa postura? ¿Sí? ¿Cómo usted va a lograr que el Señor lo bendiga si usted no ha entendido que quien tiene la llave cerrada es el Señor? No dice en la palabra, abriré las ventanas de los cielos para que llueva bendición hasta que sobreabunde. El día que usted deje de echarle la culpa al gobierno o a quien sea, o a sus padres que no le dieron oportunidades, o a, no sé, o a su jefe, o a su esposo, o a su esposa que tanto le fastidia y que lo está perturbando, ese día, cuando usted diga, es el Señor, y apenas me estoy dando cuenta de que es el Señor el que no me lo ha permitido, ese día, entonces usted dice, Señor, es que siempre fuiste tú, has sido tú, ¿sí? Entonces ese día tú cambias en tu sentido. Ahora ya quien hay que agradar no es a otros, es a Él, ¿sí? Hay una persona que es chistosa, no es de esta iglesia, pero me ha tocado predicar y ver que alguien más predica delante de.
y aprueba, ¿no? Es como que uno está hablando y está como diciendo estoy de acuerdo con lo que dices y cuando no está de acuerdo se para y se va. Entonces, por ejemplo, ¿no? Se me viene porque el día que tú entiendas que la palabra que recibes no es la palabra del que te habla, sino la palabra del Señor, ese día vas a pararle bolas a la predicación y ese día lo que estás recibiendo va a actuar en ti. De lo contrario, ay no, porque así es la gente, a mí me ha tocado verlo en estos pocos años que llevo sirviéndole al Señor en esta área. Ya me va a mencionar a mí en la predicación, dicen, ¿sí? Y la gente no se da cuenta de que así como tu caso hay una cantidad, ¿sí? O sea, que uno le está hablando a un grupo de personas que, oh sorpresa, no sé si a usted le sorprende esto, pero son las mismas problemáticas, ¿sí? Que en la familia esto, que en mi trabajo esto, ¿sí? Las mismas problemáticas. Pero como no se entiende, la gente dice, ah, no, es que es por mí, es que no quiere, que bueno, en fin. El día que tú tengas ese entendimiento de que es el Señor el que te habla, entonces tú te aseguro que tu forma de recibir la palabra no es como si te estuviera hablando cualquiera. ¿Sí? Ojalá tú lo entiendas. A mí me ha tocado entenderlo y a mí me ha tocado, así como creo que a un montón de gente más, tragar entero porque pues a veces el papá es el que habla y uno no está de acuerdo, ¿verdad? O quien sea, y uno tiene que entender este punto. Y por eso, por este entendimiento, porque yo sé delante de quién estoy, es que uno se esfuerza, ¿sí? Yo digo, no se me puede escapar, ¿sí? Y tú tienes recursos, ¿sí? A mí me sucede un montón, yo escucho una predicación, luego la vuelvo a oír, paro para escribir, la anoto y me doy cuenta de que se me han pasado cosas. Entonces, es como que vas oyendo ahí como caiga la palabra, la gran mayoría, ¿sí? De los que están aquí y se lo digo como siempre le digo cariñosamente porque pues porque es mi función, ¿sí? Como caiga, lo poquito que me cayó. No, tú tienes que voluntariamente meterte. Si no, las cosas seguirán siendo exactamente las mismas para ti por voluntad del Señor. Esto es lo harto, lo incómodo. Que yo te diga a ti que tú estás enfermo por voluntad del Señor, por ejemplo. Que yo te diga a ti que estás en escasez por voluntad del Señor. Creo que no te gusta oírlo. Que el Señor no te ha respondido porque Él no ha querido. O es que alguien le está impidiendo al Señor que llegue a tu vida lo que le pides. O alguien está interfiriendo en el camino para que el Señor no te ayude. Pues limitaría la capacidad de Él. No es así. Entonces, mire Abraham, la frescura con la que, porque él sabía quién era el que iba a fertilizar la tierra si era necesario, mientras él esté agradado. ¿Sí? Mire que son hombres, dos hombres de fe, y a Lot lo llama justo la palabra. Era una persona muy bien, ¿sí? Que le aseguro que nosotros no nos parecemos a la condición humana que tenía él. Menos mal que este camino no es por ahí, ¿sí? Porque si por condición humana habláramos, mejor dicho, no queda uno en pie. Pero ¿por qué vale la pena la enseñanza? ¿Por qué tiene sentido? Porque tu fe sí tienes, ¿sí? Lo que pasa es que tienes que ir puliendo, ¿sí? Lo que pasa es que tienes que, ha sido así, tienes que apercibirte y decir, es que me falta confiar en el Señor. Señor, sí, ya lo estoy viendo, es que yo no he podido soltar porque no confío en ti. Estoy aferrado a otras cosas porque no confío en ti, esa es la realidad, ¿sí? Entonces, imitar.
Suelte, déjelo al Señor, que Él obre, no pelee, que Él es el que saca la cara por ti, Él es el que te defiende. Tú pídele y enfócate en tu relación con Él. Señor, quiero agradarte. Deja tus peticiones. Aquí voy a decir otra cosa que sé que pueda no gustar, pero tus peticiones son secundarias, ¿sí? A ver, yo no quiero interferir en la manera en que tú oras, pero si tus oraciones son todo, Señor, ayúdame, ¿y tú con Él qué? Pues el Señor no, ¿sí me hago entender? Por eso es que la palabra es clara. Señor, la verdad, a la luz de esta palabra harta, incómoda de esta señora que viene a predicar acá, que es muy seria y muy harta, la verdad es que a mí me falta intimidad contigo. La verdad es que a mí yo he sido flojo, me falta esforzarme. Y quiero hacerlo para que tú te agrades, quiero hacerlo, ayúdame a hacerlo mejor delante de ti. ¿Sí se da cuenta? Esa era la postura de Abraham. Por eso, por esa razón, la palabra exalta un tema. Y es que no es como que, el Señor proveerá y listo. ¿Sí? Porque hay gente que por personalidad tiene como esa condición, ¿no? Que es como que, tranquilo, que son positivos por naturaleza. Tienden a ser así, como que no, eh, ya iremos viendo en el camino, pero no. Abraham se dedicaba a lo importante, por eso dice que llegó ahí y colocó un altar para el Señor. ¿Sí se da cuenta? O sea, ¿usted qué le falta? Pudiera ser una forma también de enseñar, de explicar qué le falta para que el Señor responda a tu necesidad. Que tú pongas altar para el Señor. No es que yo sí oro, no tienes relación con el Señor. Tú le estás pidiendo, ¿sí? Tú le estás diciendo que mira que tu situación, pero no quieres conocerlo. Y se lo puedo demostrar, porque usted no lee la palabra, como debería al menos. ¿Sí me hago entender? No te interesa conocerlo. Entonces sí, Señor, la verdad es que yo he estado desinteresado de ti. O sea, mi fe no me da ni siquiera para leer la palabra. Yo sé que para algunos leer no es tan fácil, por la cultura, ¿sí? Porque no es fácil ser lector. Pero la fe debería llevarte por lo menos a avanzar así sea de a versículo, porque vas a conocer. Entonces no digas que amas al Señor cuando no te interesa nada, ¿sí? Y tú escuchas lo que Él, mira, discúlpeme lo que le voy a decir, pero usted está escuchando aquí lo que el Señor me reveló a mí, no a usted, ¿sí? O sea, lo que Él me dijo a mí. ¿Y a ti qué te ha revelado? Entonces coja sus dos piernitas y coja su Biblia y vaya donde el Señor y dígale, Señor, yo quiero que tú me hables a mí. Porque lo que usted tiene que formar es su relación. Por eso es que no hay una muestra, ni de mentalidad, ni del poder del Señor. ¿Sí? Por eso es que tú estás en la misma que hace no sé cuántos años. ¿Sí? Porque no has entendido con quién es, a quién es que toca moverlo en el corazón. Y la enseñanza es para eso. ¿Sí? Por eso tú miras aquí con claridad las dos formas de la fe, con sus matices, por supuesto, ¿sí? Pero están las dos formas de la fe. O sea, usted no vaya a decir, este lo mal, ¿no? No, sí lo era mejor que tú, ¿sí? Pero podemos ser mejor que él en la fe. Entonces confíe más en el Señor. Me falta buscarte. Llego, pero llego ahí, mejor dicho, a las patadas, ¿sí? Llego tarde. Desde ahí nomás se van viendo las cosas. Y uno enseña y uno habla y la gente no la coge, pero algunos sí, ¿sí?
Y esos que la acogen son los que experimentan realmente tener al Señor como su, quien va adelante, como lo llama la palabra. ¿Sí? Cuando uno dice quién va adelante, es Él abre la puerta, Él acomoda, Él llegó antes que tú, ¿sí? Tú no has llegado a tu trabajo y Él ya había llegado, ¿sí? Tú no has elegido y Él ya eligió lo que conviene, ¿sí? Tú no has visto la provisión, pero Él ya la tiene. O sea, es así. Y esto no es un cuento ni una fábula. Esto es la verdad. Y los que lo hemos experimentado, gracias a Dios que vamos detrás de esto, pues vemos los extraordinarios resultados de obedecerle al Señor. Entonces sí, gente de fe, no, es que esa persona es intercesora, no ve una con el Señor. Es que ora, es que no sé qué, sí, pero no entienden. Por eso le digo que esto es como desentrañar la esencia de Dios. ¿Sí? Vamos a orar.